Está muy extendido en las sociedades hablar de ética. Como ética, los mismos griegos la consideraban que ethos era costumbre, igual que moral y costumbre eran similares. Sin embargo, a través del tiempo, esta concepción ha ido variando. La costumbre era considerada por los griegos como parte del quehacer diario de las personas. Aristóteles, Platón, incluso el propio Hipócrates en su juramento hipocrático habla relacionado con la ética, pues había que conservar algunos principios adecuados y no violentar los secretos que el paciente le suministraba al médico, como tampoco el médico iba a hacer uso de ese poder para violentar o aprovecharse de la idea o del favor de este paciente que se encontraba convaleciente. Nunca un médico entonces, en su quehacer, en su profesión, en la sociedad griega antigua, iba a aprovecharse de los beneficios que le proporcionaba el poder que ejercía sobre el paciente convaleciente. Esta concepción de la ética ha ido variando en el tiempo, pero sin embargo siempre ha estado relacionada con lo bueno o lo malo, con la conducta humana. Esta conducta humana en cada sociedad iba a interpretar qué cosa podía hacer un hombre sin violentar sus principios y qué cosa no. Es decir, qué era aceptable en una sociedad y qué era condenable en la misma. De modo que un profesional o cualquier persona establecía sus conductas morales, sus principios morales con los cuales iba a actuar en el transcurso del tiempo, y una vez violentado este principio era condenado por una sociedad. Por supuesto, los principios éticos y morales eran generalmente subjetivos, hasta que los mismos códigos de ética profesionales establecieron cómo se debía actuar en determinadas circunstancias y cómo no se debía actuar en una situación similar. Cuando hablamos de ética, hablamos de una conducta humana y de una conducta moralmente aceptable. En los códigos profesionales se establecen estas ideas de la ética, porque es una conducta humana donde hay un conjunto de interrelaciones entre un hombre y otro. Por ejemplo, entre un abogado y su cliente, entre un médico y su paciente, entre un contador y su cliente. El contador, el médico o el abogado o cualquier otro profesional, el politólogo, tiene que establecer un conjunto de medidas, un conjunto de principios a los cuales se debe atener, tal cual lo dice Hipócrates: no valerme de ninguno de los conocimientos que tengo para aprovecharme de mi paciente, sean libres o esclavos. Asimismo, estos médicos, estos politólogos, estos abogados, estos contadores establecen un conjunto de elementos porque conocen qué desea su cliente, qué desea su paciente, y tienen un poder sobre ello. Conocen cuáles son sus finanzas, conocen cuáles son sus enfermedades y podrían eventualmente hacer uso de ese conocimiento para aprovecharse indebidamente de la condición de minusvalía que posee el otro. Este profesional entonces puede violentar a aquel que confía en él, es decir, su cliente o su paciente. Pero no pasa. ¿Por qué no suceden estas cosas? Porque hay una traba moral entre el hombre, entre el profesional, entre el médico, entre el abogado, entre el politólogo, el contador u otro profesional. Porque él está convencido y cree en unos principios que desde niño fue adquiriendo, que en la medida que fue evolucionando en el tiempo fue haciendo más propio y más vinculado, lo cual lo llevan a no hacer cosas que dentro de su concepción moral él las comprende, las conoce y las asimila. Y porque tiene una permanente relación humana entre sus clientes y él. Y así en el transcurso del tiempo los contratos y las convicciones y las acciones van a ser humanas. Muchas cosas van a pasar desde ahí allá por la misma evolución que ha tenido la sociedad. El mundo de la tecnología, el mundo de la cibernética ha hecho que se deshumanice el hombre, porque la ética es una cuestión de seres humanos, es una cuestión humana, es un vínculo entre seres humanos que se conocen, que tienen relaciones ajenas o más allá
de lo profesional, es decir, tienen una relación de convivencia social más allá de la acción puramente profesional. En los actuales momentos, la cibernética, la comunicación, los satélites, el ciberespacio ha deshumanizado de alguna manera la relación entre hombre-hombre, entre hombre-mujer, entre la sociedad en general, y ha hecho una vinculación permanente entre hombre y máquina, hombre y computador. No así cuando usted tiene una relación con otro ser humano. En los actuales momentos hay un conflicto social de carácter mundial, diría yo, entre el ser humano y la nueva profesión webmaster. Estos webmasters no tienen una vinculación o tienen una pequeña vinculación con su cliente. Y en todo el mundo se aprecia, o en la mayoría de las partes del mundo se aprecia, una lucha permanente entre la adquisición de dinero por parte de este profesional por no tener esa vinculación con el ser humano y ve a su cliente como una caja de dinero que le va a proporcionar un beneficio porque su vinculación no es con él directamente. El trabajo del webmaster fundamentalmente está dirigido a una relación hombre-computadora, mientras que el médico habla con el paciente, mientras el médico habla con los hijos del paciente, mientras el médico conversa con la esposa y con los padres del paciente, el webmaster tiene como compañeros el teclado, el monitor, los lápices eventuales para anotar alguna fecha o dato que le sea útil para ese momento, pero no tiene una relación más allá que el pago inmediato con el cliente. No hay una conversación acerca de la belleza o no belleza del trabajo a realizar. No hay un vínculo, un diálogo entre cómo va a quedar su trabajo y la idea que tiene el cliente de lo que quiere hacer para beneficiar a la sociedad. Aunque el producto final que vaya a producir el webmaster va a contribuir a que se solucione un problema social, quien tiene más vinculación con esa sociedad es el cliente que usa el producto y no el webmaster que simplemente, o no simplemente, pero que de alguna manera hace uso de su conocimiento y allí finaliza su actividad laboral. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué haría falta para que esta situación de los profesionales, estos nuevos profesionales de la informática, tuviese una relación y una idea más clara, una idea más vinculada a la actividad social, al hecho social y a la responsabilidad social que todo profesional debe tener a la hora de producir un bien? Hace falta pues entonces una relación mayor entre los profesionales de esta área. ¿Por qué? Porque generalmente las profesiones comienzan de esa manera. Comienzan quizá con unas concepciones éticas y morales muy pequeñas y en la medida que van evolucionando estas adquieren una fortaleza mayor y adquieren un mayor entendimiento de lo que es ella y para qué es útil.